Y estamos desafiados por la fe en Cristo y por los principios bíblicos a tomar decisiones asertivas que permitan resolver situaciones en nuestra vida y en nuestra familia y lleven nuestra vida y nuestra familia a una mejor condición de vida espiritual. Amén. Sí, amén. Señor, abre los ojos de nuestro entendimiento una vez más para poder contemplar las maravillas de tu ley. Y por favor, instrúyenos con tu palabra y empodéranos en el nombre de Jesús. Ahora bien, entendiendo que las promesas, la herencia está a título de hijos, el apóstol Pablo nos exhorta aquí como amados, como fileos, de que nosotros tengamos en cuenta las promesas y nos limpiemos. Y ya concluimos esta mañana que había dos tipos de contaminación en la vida del ser humano. La contaminación por causa espiritual, por causa carnal, perdón, que es la práctica del pecado, y la contaminación espiritual, que como consecuencia de no corregir el pecado, produce una pista de aterrizaje a los demonios. Y esa opresión demoníaca empieza a fluir y a reclamar vidas, a reclamar familias, reclama iglesias, reclama territorios enteros. Un día un joven me preguntaba desde lo más práctico, saliendo de una conferencia en una universidad, pero bueno, ¿es qué es pecado? Cuando lo leemos como amartía, errar en el blanco, pecado no lo miremos solo desde el contexto espiritual o místico. Pecado es toda equivocación abrupta que cometo en mi vida y me impide disfrutar el propósito. No sé si me hago entender. Lo explico. Desde la religión, no peques, no hurtes, no robes, no mates. ¿Pero por qué? No forniques. ¿Pero por qué? Pero cuando tú tienes la capacidad por el Espíritu y la doctrina de explicarle a alguien de que es que el pecado, primero que todo, lo más grave es una ofensa contra Dios, pero que aparte de eso, lo que hace el pecado es deformar la integridad individual de cada ser humano. El ser humano tomará más en serio el pecado. ¿Estamos claros? Hablamos del adulterio. ¿Por qué el adulterio es pecado? Respondan, ¿por qué el adulterio es pecado? ¿Aló? Sé que la primera respuesta que me va a dar es espiritual y está bien. ¿Por qué el adulterio es pecado? Porque está adulterando. ¿Por qué? ¿Por qué? Está entre los de violar los 10 mandamientos. Exacto. ¿Por qué más? ¿Aló? Porque va en contra del propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que la familia sea fiel. Miren que estamos entrando en puntos. ¿Cuál pecado? Si todos los hombres pecan, miran, se acuestan con otra mujer. No, eso es una justificación del pecado. El adulterio sencillamente es pecado porque destroza, destruye, vulnera, deforma el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios referente al adulterio? ¿Y qué es adulterio? Exactamente. Sí, tener relaciones sexuales, ¿cierto? O románticas con otra persona que no es el cónyuge. Alterar el orden de Dios. ¿Pero por qué es pecado? Porque la Biblia dice que el hombre desea una sola mujer. Bueno, hagámoslo a práctica. Y si se viola ese principio, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Se destruye una familia. Ya miremos el impacto que el pecado tiene, no solo en lo espiritual, que viola la ley de Dios, sino en lo individual. Yo no conozco el primer hombre adúltero, mujer adúltero feliz. Empezando que genera estrés, genera tensión, ¿aló? Genera trastornos de personalidad porque empieza a manejar doble vida, ¿sí? ¿Aló? Y nunca he visto una familia donde haya adulterio feliz. No he visto hijos
a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, serán una sola carne para que sean felices. Así es, amén, así es. Y tengan hijos felices. Entonces, cuando un hombre o una mujer adultera, está deformando, desvirtuando el diseño original de Dios. Y el pecado del adulterio no solo es un tema sexual que atenta contra la moral, sino que afecta el ser integral. El individuo es afectado mental, emocional, en su manera de lenguaje, en su conducta, en su vida psicosocial. Y el resto de la vida de esos hijos que estuvieron víctimas del adulterio no van a tener hogares felices a menos que Cristo venga y restaure la vida de esos. Amén, amén, así es. Es claro. Rompe el vínculo. Llevémoslo a lo más natural de una palabra adulterio. ¿Qué es adulterar? Es cambiar la esencia original de algo. El alcohol adulterado Es perjudicial para pero ¿qué hace el alcohol adulterado? Por ejemplo, a alguien aquí le gusta un whiskycito en la roca, sea con vino, pero ¿qué hace el alcohol adulterado? ¿Cuál es la consecuencia? Como no conserva su esencia natural, intoxica, envenena, afecta la salud, es perjudicial y puede producir la muerte. Nunca la palabra adulterar va a ser positiva. Entonces hay que aprender, la iglesia tiene que aprender a tener un lenguaje de explicarle a un joven, mira, fornicar es malo, pues por esto, esto y esto. El adulterio es malo por esto y esto y esto. ¿Sí? El tema de la pornografía es malo por esto y esto y esto. Si tú simplemente le colocas el dogma, eso es pecado, y nunca le dices, ¿por qué es pecado? Dios jamás lo entenderá. El pecado deforma las emociones, deforma la vida psicosocial del ser humano. Y nosotros como iglesia tenemos que aprender en el nombre de Jesús a explicarle a las personas no solo qué es el pecado, qué es la santidad, cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias, pero cuáles son las virtudes de por qué conviene vivir en santidad para Dios. Santifíquese, sea santo. ¿Y por qué? ¿Y qué es ser santo? La santidad conviene a tu casa. La santidad conviene a la casa, A su vida y todo. a la vida. ¿Y qué es santidad? Apartar del pecado. Pero no solo es apartar del pecado. Santidad es guardar el vicio. ¿Por qué la violencia intrafamiliar es un pecado? ¿Y dónde dice la Biblia que la violencia intrafamiliar es un pecado? Honra a tu padre y a tu madre, porque ese es el mandato con promesa. No exasperes a los hijos. ¿Cierto? El hombre trate a la mujer como el vaso más frágil. La mujer honre a su marido. Rompa esos 5 principios y el hogar se convierte en un infierno. ¿Por qué es pecado? Porque rompe el diseño original de la familia. ¿Qué quiere Dios con la familia? Que la familia sea feliz. Así es, así es. No hay que ser teólogo para entender que el diseño para un hogar es la felicidad. Así es, así es. Y la felicidad en una familia solo se obtiene cuando el diseño mantiene el equilibrio de las cosas. La santidad conviene a su casa. ¿Qué es santidad? Que el hombre cumpla su rol como hombre. Ser esposo. Cabeza. Cabeza no es que manda a todo el mundo. No es que es machista, sino que es un cabezal que sustenta todo. Ser protector del hogar. Ser padre. A veces nosotros vivimos en un país, la revista Semana en el año 2019
menciona que Colombia era, y el New York Times lo confirmó, que Colombia era el tercer país con más padres vivos e hijos huérfanos. ¿Cómo así? O sea, padres vivían, pero los hijos vivían en orfandad, en abandono, en ausencia. No sé si me lo hago entender, a lo que quiero apuntarles con la conferencia. Destruya la esencia y el diseño del rol del hombre en la casa. Se acaba la cobertura, se acaba la provisión, se acaba el orden, se acaba la disciplina. Destruya el diseño de la mujer. Se acaba la fortaleza, se acaba la esencia, la multiplicación. El hombre coloca la semilla, la mujer la multiplica. Destruya la idoneidad de la mujer y el hogar se dispersa. Destruya la identidad de los hijos y los viejos terminarán en amargura, como le pasó a Isaac cuando su hijo Esaú. Dice que Isaac y Rebeca tuvieron gran amargura de espíritu porque su hijo Esaú había buscado a las mujeres cananeas. Entonces mire que el tema del pecado, que primero es eso, no solo es un tema espiritual y de la eternidad, sino en el status quo de la persona hoy le afecta su condición, le genera infelicidad. Y es nuestro deber como iglesia decirle al mundo no solo qué es romper principios divinos, sino que definitivamente el pecado destruye los principios y los valores que generan o que promueven una vida exitosa o que promueven una familia feliz. ¿Dónde ve usted el resultado? Como está la iglesia llena de evangélicos, aleluya, como todos nosotros, pero tenerla llena de evangélicos insatisfechos, infelices, con hijos infelices. ¿Aló? Sí, así es. Creo que me metí en camisa de se va. El núcleo de la sociedad, la familia. Mire la familia. Entonces, Dios plantea en su diseño del hombre, en el diseño de la humanidad, en el diseño de la familia, que los hijos, por eso, amados, fileos, familia. Hay muchas promesas para que la familia de la fe y las familias estén bien, pero tienen que limpiarse de toda contaminación de carne y de espíritu, para que sepan qué es la santidad, qué es la perfección, la madurez y qué es el temor de Dios, que no son tres conceptos religiosos, sino que son tres principios fundamentales para el bienestar de la familia y de la sociedad. ¿Aló? Amén, amén, amén. Démosle un aplauso al Rey de la Gloria. Ya habíamos mencionado rápidamente, qué era la contaminación espiritual, qué era lo que deformaba el espíritu, el alma, el cuerpo, que genera esclavitud, que genera ceguera espiritual, que destruye vidas, familias y sociedad. Eso es la contaminación. ¿Por qué hablamos del alma? La palabra griega para alma es la palabra zoe. En latín, anemius. Zoe, en latín, anemius, que representa hálito de vida, esencia inmaterial que conduce el cuerpo. Ahí está en la cartilla de restauración integral. Ahora, el ser humano fue diseñado tripartitamente. El ser humano es un ser integral, es tricotómico, dígalo conmigo, tricotómico. Espíritu, alma, cuerpo. Son indisolubles, indivisibles. El espíritu, el alma, el cuerpo. El ser humano es tripartito. Ahora, llevémoslo a la expresión, eso lo decimos desde el griego, llevémoslo a la expresión desde el hebreo. ¿Qué es el ser humano? Es un espíritu que posee un alma y habita en un cuerpo. Desde el pensamiento griego, y es así.
espíritu, somos alma, somos cuerpo. Desde el concepto hebreo, somos un espíritu diseñado desde antes que todo existiera y que en un momento específico en la eternidad Dios determinó que poseyera un alma para conectarse con la tierra y lo puso a habitar en un cuerpo. Eso somos usted y yo. El día, como lo dijo el sabio Salomón, el día que la rueca se rompa, que la vasija de barro se quebrante, que el hilo de plata se rompa. El hilo de plata es el alma. La rueca de oro es el espíritu, pero lo que es la vasija de barro es el cuerpo. Pero el día de que usted y yo nos rompamos en esta tierra, nuestro espíritu vuelve a Dios. El alma tendrá un destino, de acuerdo a lo que hayamos decidido. No existe la transición del alma. Bueno, entonces no importa, yo eres alma o lo que sea, y ya en el futuro me vuelvo vaca, mi suegra ahorita es la vaca, yo me vuelvo ratón, no, cucaracha, no existe eso. La reencarnación es una forma irresponsable de ver la vida. Significa, haga lo que quiera ahora y pague después. Es como, uno tiene tarjetas de crédito, pero use una tarjeta de crédito incorrecta y activa el infierno. La tarjeta que usan más los jóvenes hoy se llama Fornicard. Fornique ahora y pague después. No sé si lo entendió. Sí, claro. Entonces, hay que romper esos créditos. Y entonces, la reencarnación es responsabilidad. Porque escrito está, el hombre vivirá una sola vez, morirá y después vendrá el juicio. Hay que vivir responsablemente ahora. Cuando yo no le enseño al hombre, a la juventud, a vivir responsablemente ahora, el ser humano desborda su humanidad y sus oportunidades. Porque como cree que en el futuro puede volverlo a hacer, en vaca o en ratón, o en cucaracha o en cucaracho. Y así no funciona. ¿Cierto? El sabio Salomón lo dijo claramente. Y voy a decir qué tan sabio era Salomón en un momentito. El sabio Salomón lo dijo claramente. Salomón entendía que la oportunidad de vivir bien era ahora en la tierra. Así es. La eternidad es un regalo de Dios. No nos lo tenemos que ganar, Él no nos da por gracia, pero para que podamos pasar a esa eternidad hay que tomar decisiones ahora, porque si no tomamos decisiones ahora, ni somos felices ahora, y qué tremendo, que el ser humano viva infeliz aquí y atormentado en la eternidad. Bárbaro, ¿no? Pero realmente por eso hay que tomar decisiones ahora. El hilo de plata un día se rompe, el alma. Este cuerpo se desgasta. Pero Dios desea que espiritual, emocional y físicamente vivamos felices en la tierra. Más allá de las adversidades que tengamos, tenemos derecho a disfrutar de una familia feliz. Tenemos el derecho y el deber de producir hijos felices. Ese es un deber. Rompa ese principio. Estamos hablando de la doctrina del pecado, ¿cierto? Estamos hablando de la doctrina de la santidad. Estamos hablando de la sanidad del alma. Rompa ese simple principio. Cree hijos infelices. Y usted verá los problemas que tendrá la sociedad. Haga infeliz su familia. Y no le estoy maldiciendo. Y su familia será la causante del dolor de la humanidad. Entonces, aterrizando todo esto, ¿a qué nos lleva el Señor? En el nombre de Jesús. A entender que hay bienestar a favor nuestro, pero que hay que limpiarse de lo que afecta y deforma el alma, deforma el espíritu, deforma el cuerpo, en el nombre de Jesucristo, y poder avanzar a que nosotros y nuestras familias seamos felices. Entonces, por eso dice, quite la contaminación de carne producida por el pecado. Enseñe conductas.
Enseñe principios. Urbanidad de Carreño, si todavía no sabe leer la Biblia. Hay que romper con la contaminación espiritual porque, entienda esto, los demonios son viejos, hermano. Los demonios no les interesa esperar toda una generación para reclamar un derecho legal. Y lo único que le permite al enemigo alcanzar derecho legal es cuando el pecado no se confiesa, se cubre. Y hay que romper con esos hábitos no sanos, que son pecados, y romper con esos hábitos demoníacos que le dan lugar a los demonios a destruir y acabar con vidas. Por eso hablamos del pecado personal como tocamos la mañana, el pecado generacional, la rebelión, las ciencias ocultas, la idolatría, la inmoralidad. Nosotros, Claudia tiene un proyecto llamado Mujer Mariposa, con el que rescata jovencitas y señoras que se han dedicado a la prostitución. Pero cuando tú haces la entrevista psicotécnica de ellas y les acompañas desde lo espiritual, nosotros tenemos un centro de escucha en la institución allá en Medellín. Entonces tú te das cuenta que muchas están ejerciendo la prostitución porque les tocó. Fueron abusadas, abandonadas, luego otras cayeron en drogadicción, terminaron prostituyéndose. Y luego dicen después del tiempo que muchas cayeron allá también por voluntad y están en el pecado, en la conducta, en la atadura, en su condición, en su marginación. Tú les preguntas, ¿tú quisieras salir de la prostitución? Y muchas te dicen, sí, pero no sé cómo, no sé hacer nada más. Y nunca he visto una prostituta feliz. Nunca he visto a alguien que, a pesar de que la ideología de género le diga que si quiere puede ser, que si quiere puede ser hombre o mujer y se decide, no, porque el género ya viene del ser humano, pero la ideología de género le dice que si el niño quiere luego sentirse niña lo va a gritar. Nunca he visto. Y trabajamos con mucha población LGBT y nunca he visto un homosexual feliz. No lo hay. No lo hay. Una tendencia fuerte desde la prostitución, desde las drogas, desde el adulterio, desde la fornicación, desde la prostitución, hay una tendencia fuerte a la ideación suicida. Hay una tendencia fuerte a la ideación suicida. Porque el valor más importante que Dios le ha entregado al ser humano, escúcheme bien, con su identidad es su sexualidad. Vulnere la sexualidad de alguien y le destroza la vida. ¿Aló? Sí, señor. Y no podemos decir que eso solo es una conducta. Ahora, la gente cuestiona el pecado del homosexualismo. Pero igual que todos, son llamados sodomía. ¿Cuáles? Adulterio, fornicación, masturbación, pornografía, lujuria, laxia, todo, zoofilia, voyerismo, todo se llama sodomía. La palabra griega es la palabra porneia, donde sale porno. O pornokeia, la práctica de la porneia. En hebreo, canea. Toda
homosexualidad es pecado. Pero no solo es pecado, es crimen y es delito. Y eso tiene que ser corregido. Por muchos años la Iglesia Católica ha tenido fuertes escándalos por abuso sexual. Pero eso no solo es un problema de la Iglesia Católica. Perdónenme, no seamos hipócritas. Ayer hablaba con mi esposa, ella estaba en un spa, voy a recogerla, que ya luego iba para Cali, para la conferencia de pastoras. Pero mira, ya, fulana de tal eran cristianas, pero la niña que me arregló las uñas, la jovencita esa, ¿qué pasó? La familia toda de ella dejó de ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque el pastor entró en un escándalo, resulta que el pastor tocaba a las niñas de la iglesia. Y ella fue una de las tocadas. ¿Y qué hicieron? No, al pastor lo sacaron, se fue para otra iglesia. Pero eso es pecado, ¿sí? Pero eso es un delito, ¿sí? ¿Y por qué no lo metieron preso? Ah, que porque las cosas de la iglesia, que emanan de la iglesia, se llaman corrupción. Aló. En estos días tenía el caso de una pastora que la dejó el esposo. Eso era un escándalo de que había adulterado, que no tiene qué. Total, ¿cuál era el reclamo del esposo? El esposo de buen hogar. Tal vez ella puede que sí, puede que no se haya metido con el hombre. Pero resulta que metió un joven a la iglesia porque lo veía como el hijo, pero él no la veía como la mamá. Y ella difícilmente lo veía como el hijo. No, hasta mi papá me decía algo, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Porque eso es malo. ¿Sí me van a entender? No nos alcanzamos a imaginar las cosas tan terribles que pasan dentro de las iglesias. Ay, vamos a condenar a la iglesia. No condenemos a la iglesia. Sanémosla. No condenemos a la iglesia. Liberémosla. No. ¿Cuántos incestos callados? ¿Cuántos abusos sexuales callados? ¿Cuántos adulterios callados? ¿Cuántas fornicaciones hay? Y no nos damos cuenta que eso no solo es pecado, que es lo más importante, contra la santidad de Dios, contra la integridad de la familia, contra la esencia de la iglesia, pero se llama crimen y delito. Y no se corrige. Ah, entonces ahorita vamos a ver cómo actuar de cazafantasmas, a ver a quién destruimos. No, hay que saber manejar las cosas. Lo espiritual hay que... Le hago una pregunta y voy a ser grosero en eso. Al Señor Jesucristo. ¿Quién no ha sido tentado? ¿Cuántos de los que están en esta sala en el mundo no han caído? Ay, que los vamos a condenar. No, no los condenemos. Pero sepamos hacer lo siguiente. En el nombre de Jesús, busquemos ayuda. El gran problema es que Satanás trabaja en aquellas cosas que guardas en silencio y con las que no buscas ayuda. ¿Aló? Y eso se llama contaminación de carne y de espíritu. La contaminación de carne y de espíritu hay que trabajarla, porque si eso no lo resolvemos, ahí es donde el enemigo destroza la iglesia, destroza familias y destroza la sociedad. ¿Estamos? Amén, amén. ¿Estamos? Ahora, ya entendimos todo eso. Entonces, todas son las causas de contaminación espiritual. Pecado personal, generacional, rebelión, ciencias ocultas, la idolatría, la inmoralidad, la doctrina de error. Hoy hay muchas cosas, ideologías que contaminan la iglesia. Las doctrinas de error van en contra de la persona de Cristo, ya sea de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, en contra de la moralidad establecida por Dios. No todas las teologías son buenas, ¿usted sabía? No todas las teologías son buenas.
luz del mundo también. Por mucho tiempo la usaron los testigos de Jehová. La teología patrística es la que justifica que un hombre tenga varias mujeres, o que simplemente las doncellas cuando van a casar se las compartan al pastor. Pues esto hace tanto daño a la iglesia que hasta el día de hoy hay bromas de mal gusto donde dice, el pastor que es el que primero está a la mujer antes de que, por una calumnia, por el error de 2 o 3 denominaciones de mala doctrina. Así lo veo. Por ejemplo, problemas con la moralidad, problemas con la verdad, la palabra de Dios, alteraciones, Dios de Jehová, aumentar la gnosis, las idolatrías, los rezos a los muertos, etc. El hurto, la ruina, robar, administrar mal. Yo le hago una pregunta. ¿Robar es pecado? ¿Robar es un delito? ¿Por qué le robamos a Dios? Bendito Dios. Habla Jehová. ¿En qué? En vuestros diezmos y ofrendas. ¿En qué? Cuando no hacemos mayordomía. Hay que administrar. Cuando tú no administras, tú mismo te robas. Tremendo, ¿no? Obviamente otras causas de contaminación espiritual, lo que hablamos ahora, las heridas del alma, los traumas que deforman la mente, el corazón, a medida del mundo. Satanás es el príncipe de este mundo y él quiere herir. Él quiere herir. Un corazón herido es un corazón colapsado. Y obviamente las prácticas mundanas. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de todo eso? Las consecuencias de la contaminación espiritual indiscutiblemente es la esclavitud. Pero dígalo conmigo. 1. Trae ceguera espiritual. Y entendimiento entenebrecido. Cuando una persona, una familia, una sociedad viola principios y valores, desarrolla un pensamiento que desde la psicología lo llamamos sociopatía, que es la inhabilidad que tiene una persona de sentir dolor por el mal que producen otros, por la falta de arrepentimiento. Eso es la sociopatía. La ceguera espiritual y el entendimiento entenebrecido puede desarrollar también psicopatía. ¿Y qué es la psicopatía? El deleite, escuchen, de producir mal a otro. La sociopatía es la falta de arrepentimiento frente al dolor producido en los demás. Pero la psicopatía es el deleite de producir dolor en los demás. ¿Sí miran esas dos cuadros? ¿Aló? Sí. Sociopatía y psicopatía religiosa. No, pastor, entonces todos estamos locos. ¿Cómo es? Decía Chespirito. Estamos locos, Lucas. Estamos locos, Lucas. La gente sigue diciendo,
Aló. Eso impide que fluya un verdadero evangelio. Usted nunca vio a Jesús deleitándose en el dolor de los demás. Dice que él miraba a la gente con compasión, como ovejas que no tienen pastor. Usted nunca vio a Jesús deleitándose en el mal ajeno. Usted vio a Jesús con un corazón perdonador. Usted vio a Jesús dando segundas oportunidades. Pero ¿por qué la iglesia no da segundas oportunidades? ¿Por qué la iglesia probablemente no está levantando a los caídos? ¿Por qué no está sanando? Y ha perdido contundencia. Porque la iglesia que somos usted y yo, nos ha faltado arrepentimiento. Nos ha faltado romper los patrones sociopáticos que tal vez hemos heredado de la familia o en los que nos hemos criado en la sociedad. Nos falta romper los elementos psicopáticos con que nos hemos nutrido o construido cultural e idiosincráticamente en el lugar. Tremendo, ¿no? ¿Aló? Hola. ¿Se durmieron o lo entendieron? Hago la pregunta, ¿necesita la iglesia un reseteo? Claro que sí. Necesitamos, ¿cómo llaman? Cuando formatear el disco. Necesitamos aprender el evangelio como lo enseña la escritura y no religiosamente. Necesitamos dolernos de nuestros pecados y delitos. Necesitamos dolernos por las tragedias que tienen los demás. Necesitamos levantarnos para levantar a otros. Necesitamos ser sanos y limpios para ir a limpiar a otros. ¿Usted se acuerda que Jesús constantemente acusó a los escribas, a los fariseos y a los saduceos? Usó una palabra específica para ellos. ¿Cuál era? Gracias. ¿Qué es hipocresía? Mostrar lo que no soy. Perdóname. Mostrar lo que no soy. Mostrar lo que no soy. ¿Qué más? Lluvia de ideas. ¿Qué más? Aparentar lo que no es. ¿Qué más? Usar una máscara. Usar una máscara. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Aló? Ser falsos. ¿Por qué Jesús aborró? ¿Perdón? Vida doble. Bueno, déjenme aterrizar las palabras de Jesús en un lenguaje psicosocial. ¿Por qué Jesús aborrece la hipocresía? Hacía que la gente viviera bajo una máscara, ¿sí? Que aparentara lo que no era, ¿cierto? Vida doble, trastorno de personalidad. ¿Por qué aborrecía la hipocresía? Porque la hipocresía era la suma de la conducta sociopática y psicopática de los religiosos. ¿Lo entendió? ¿Quiénes mataron a Jesús? Los hipócritas, los religiosos. Aterricemos en el contexto. ¿Quiénes mataron a Jesús? Un conjunto de sociópatas y psicópatas detrás de la religión. Si lo podemos decir amén, digamos, ahí termina. Esa es la realidad. ¿Sí o no? Pero miren usted lo que ocurrió con Nicodemo. Nicodemo dijo, esto es verdad lo que dice, va y lo busca. Miren lo que ocurrió con Simón de Arimatea y otros cuantos de los fariseos que llegaron a creer en Jesús. Se atrevieron a romper la hipocresía. No solamente, y está en el lenguaje occidental. Y hasta le decimos más, los niños, hipócrita, pero todo una hipócrita. Pero la gente no se alcanza a imaginar que la hipocresía es resultado, es una conducta externa de una patología espiritual y psicosocial inadecuada.
llega alguien bien espiritual hoy y empieza a profetizarle al pastor y a la pastora, la hermana Francisca, aquí camando yo, y este es el siervo de Dios, Rambo tira la bazuca, arranca la mata y salta la barranca. Pero a los 2 meses el pastor, la pastora le corrige, y ya dice que el pastor o la pastora están endemoniados. Hipocresía, psicopatía, sociopatía religiosa. Mi intención con estas conferencias es que se rompan paradigmas. Mi intención con esto, no es avergonzar a la iglesia, es que los dispongamos a ser sanos. Así es, así es, así es. Porque si yo no estoy sano, ¿cómo voy a ir a ministrarle sanidad a otros? Ahí está. Si yo no soy libre, ¿cómo voy a liberar a otros? Si yo no vivo en santidad, ¿yo qué santidad le voy a hablar a otros? Porque enseñamos lo que sabemos, pero solo impartimos lo que somos. Dale un aplauso al Rey. Le recomiendo un libro que se llama El pastor como consejero, Pablo Hope. Pablo Hope. Y Pablo Hope enseña en El pastor como consejero que la consejería es un camino minado. Un buen consejo puede edificar una vida que durante 10 años o más estaba derribada. Pero un mal consejo puede derribar en 1 minuto, en 10 minutos, lo que se había construido en 10 años o más. ¿Aló? Yo creo que la iglesia es hermosa. Cristo murió por ella, pero la iglesia tenemos que entender que no somos perfectas, que estamos caminando hacia la perfección y que parte de caminar hacia la perfección es limpiarnos, santificarnos, dejarnos sanar, dejarnos liberar, tratar con las cosas que nunca se han tratado. Hay que romper los tabús para tratar con la sexualidad de frente a los jóvenes. Hay que romper los tabús para hablar de la sexualidad entre el matrimonio y enseñar lo que es la sexualidad con propósito. Hay que romper los tabús para romper la mística inapropiada que hay en cuanto a la identidad y el ministerio. Porque la gente a veces se esconde detrás del ministerio, aunque la vida está destrozada. Todos somos de carne y hueso. Bueno, no somos más hueso que carne, pero necesitamos, por ejemplo, ¿sí? Para muestra un botón. Aquí tienes la imagen clara. Ahí está la imagen clara. ¿Sí? Sin exageración. Pero es necesario exponer nuestra mente a la luz. Y ahí es donde la liberación espiritual y la sangre toman verdadero sentido. Como les mencionaba en la mañana, por la unción y por la palabra, usted empieza a reprender demonios, los demonios manifiestan. Otra cosa es echarlos fuera. ¿Aló? Y entonces, bueno, vamos a hablar, y empieza a orar, y empieza a reprender, y los demonios, ¡ay! Salen. Y se quedan allí en la esquina tomando tinto. Y como el creyente no tiene reeducación, sale y sale de aquí, ya sale. Y allí en la esquina se le vuelve a montar encima. Y cada 8 días le saca el mismo demonio, como le decía esta mañana. Ya no tienen dominio propio, sino demonio propio. Porque las personas hay que llevarnos a la luz para ser libres, a la responsabilidad para conservar la liberación, a la sanidad. La terapia del perdón, por ejemplo, a mí me molesta eso, aunque la mayoría de la iglesia lo ha hecho. Yo sé que uno perdona por fe, y el perdón es una decisión, pero hay que entender desde lo espiritual que el perdón hay un perdón que es automático, que es el de la decisión por fe. Hay un perdón, corrijo la expresión, no hay perdones automáticos. Hay un perdón que es instantáneo, el de la decisión por fe. Está el perdón progresivo, que es con el que se va sanando. Y está el perdón definitivo, que es el que se alcanza en la restauración. ¡Ay!
nadie vivió lo que esa persona vivió. Pero nos enseñaron en la religión, ya, perdone si no pertenece a esa religión, y ya. No, debemos, sí, tengo que perdonarlo, a la comprensión, a la conciencia de por qué debes de perdonar. Yo sé que cuando se toma la decisión del perdón se rompen cosas tremendas, se toma la decisión por fe y empieza la liberación y sanidad. Pero si tú después de que una persona toma una decisión de perdón, liberó y sanó, y no le enseñan la terapia del perdón, eso vuelve y lo contamina más. Porque cada día a lo último se va a resentir contigo. Y al último abandona la fe. Porque la persona hay que llevarlo no solo a la decisión del perdón, sino a la terapia del perdón. En pocas palabras, venga el terapeuta. ¿Estamos entendiendo? Creo que cada enseñanza que recibo sobre el perdón es una terapia constante. Cada enseñanza hay que estarlo haciendo. Es como un purgante, como un antídoto, como una medicina. Pero irlo llevando a procesos. Y por eso es que en la orientación y en la consejería que ya, bueno,